Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Ali Reyes Martínez y yo le voy a hablar acerca de los ingresos públicos de nuestro país. Bueno, los ingresos públicos son parte fundamental para el funcionamiento del Estado, ya que con esto nos permite financiar el gasto público, los servicios básicos, la seguridad social y algunos programas que constituyen el desarrollo económico y social de nuestro país. Estos ingresos se clasifican por ingresos tributarios y ingresos no tributarios, de lo cual los ingresos tributarios provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas al Estado. Por ejemplo, el ISR, el IVA y el IEPS. Por otro lado, el ingreso no tributario son recursos financieros que recibe el Estado derivado de los servicios, venta de productos, aprovechamiento, contribución de seguridad social, como el IMSS o como el ISSSTE. Conforme a la pregunta número 1, que es cómo ha evolucionado la composición de los ingresos tributarios en México desde el 2018, bueno, la composición de los ingresos tributarios de México presentan limitaciones, presentan obstáculos para culminar sus objetivos. En México presentaba en el 2018 una reducida capacidad para obtener ingresos tributarios, teniendo un 5.8% del PIB, siendo este el nivel más bajo ante la OCDE del mundo, restringiendo la posibilidad de inversión y del gasto público. Las fuentes mayores de recaudación tributaria en México son el ISR, el IVA y el IEPS. Bueno, el impuesto sobre la renta, el cual es el ISR, tenía el 7.1% del PIB en el año 2018 y 2019, incluyendo el ISR de personas morales, laborales, personas físicas e independientes, impuestos a personas morales no residentes, personas morales con la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. También en el 2019 logró alcanzar el ISR de las sociedades, el 44.6% de la recaudación total en México. El IVA o el impuesto al valor agregado, que tuvo un 3.85% del PIB, que es aplicado en el consumo de bienes y servicios. Este impuesto presenta una lenta e irregular progresión y en el 2019 ocupa un 24.7% de la recaudación total. El IVA también presenta actualmente tres tasas de aplicación. La primera es el 16%, la otra es el 0% y la última es la de exento. La tasa cero es una de las componentes del llamado gasto fiscal que más prejuicio trae a las finanzas públicas. El IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, en sus dos formas de agruparse alcanza el 1.85% del PIB, representaba el 12.2% de la recaudación total. El aumento en la recaudación del IEPS con la gasolina y el diésel tienen un 1.23% en el 2018 y un 1.32% en el 2019. En el grupo de contribuciones públicas, que es decir, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE, lograron el 1.76% del PIB, aumentando su importancia, pero cuenta con algunas irregularidades. Contribuciones a la seguridad social pública, México recaudó un 2.2% del PIB en 2018. En términos del PIB, la presión tributaria pasó del 13.2% en 2019 al 14.3% en 2021. A largo plazo se observa una evolución pasiva donde la capacidad recaudatoria creció del 12.5% del PIB en 1990, mientras que en el 2019 se situó en un 15% con proporción del PIB. Bueno, en la siguiente pregunta, donde dice ¿qué función cumple la Ley de Ingresos de la Federación en la estimación de los ingresos públicos? Bueno, la Ley de Ingresos de la Federación, el LIF, es un instrumento legal que establece las obligaciones de transparencia y estimación de los recursos que el Estado espera recibir. Bueno, la estimación de gastos fiscales ante esta ley obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar anualmente el presupuesto de gastos fiscales, donde se detallan los rubros y la distribución de los impuestos. En la regulación de los ingresos específicos establece que mecanismos operativos para complejos impuestos, por ejemplo, permite que Pemex disminuya montos de tasas negativas del IEPS, de sus pagos y de otros impuestos.
Conforme a la pregunta de cuáles son las principales debilidades estructurales del sistema tributario mexicano, señalado en las lecturas, bueno, podemos ver que a través de las diferentes desigualdades que enfrenta el país y en donde los que ganan menos, se ve que su salario, conforme a las personas que ganan menos, su salario se ve muy poco modificado, mientras que las personas que ganan más se ve un cambio muchísimo más drástico. Y además de eso tienen a favor que ellos logran que puedan participar en el gasto del país y en las decisiones políticas fiscales. Entonces ahí vemos una desigualdad tanto para los que ganan más y para los que tienen muy poco pago. En la baja presión fiscal, México tiene la recaudación más baja de la OCDE y una de las menores de Latinoamérica, incluyendo estar más abajo de los países con pobreza extrema. México tiene el 16.1% del PIB frente al 34% promedio que genera la OCDE. En gasto social, el gasto social es poco y casi no es progresivo. México dedica un gasto social del 8% del PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica, y de la OCDE 20%. Al ser poco progresivo se vuelve una debilidad, ya que limita el crecimiento económico. La evasión y elusión fiscal. Bueno, la evasión, la evasión y elusión fiscal. Bueno, la evasión se considera como una transgresión de la ley que implica cometer un delito limitando la potencial distributivo de la renta nacional, y la segunda, es decir, la elusión, cuenta con aprovechar huecos o párrafos oscuros dentro de las leyes o reglamentos. La evasión fiscal de los tres principales impuestos, es decir, del IVA, ISR y de la IEPS, representó en el 2004 el 4.4% del PIB y en el 2012 alcanzó el 3.1% del PIB. Estos fenómenos le cuestan al erario público 1 billón de pesos anuales, equivalente al 4% del PIB. También la alta informalidad. La economía informal perjudica a los demás empleados al no contar con servicios de médicos, de seguridad social y seguridad jurídica. Es decir, un total de 31.6 millones de personas son empleados dentro de la economía informal, y de estos son un 55.8% del empleo total nacional. En la pregunta de cómo influyen los beneficios fiscales en la recaudación de ingresos tributarios, bueno, los beneficios fiscales, los cuales son excepciones, tasas reducidas y deducciones, por dar unos ejemplos, actúan en la recaudación potencial, conocida como gasto tributario, el cual incluye instrumento dinámico de carácter legal que ayuda a reducir la carga fiscal de determinados agentes económicos, en relación con un sistema tributario de referencia con el fin de alcanzar los objetivos de la política pública. La mayor proporción de beneficios, según estudios del 2018, corresponden principalmente con el IVA, el 9.51% de las recaudaciones totales y el 1.49% del PIB. El segundo lugar lo ocupa el IRPF con un 5.8% de la recaudación total y un 0.90% del PIB. Y en tercer lugar está el grupo del ISR empresarial, el 3.93% y el 0.62% de recaudación y del PIB en 2018. En la siguiente pregunta, que dice ¿qué impacto tiene la dependencia de ingresos tributarios en la estabilidad financiera del Estado? Bueno, la estabilidad financiera del Estado se ve afectada por una dependencia histórica de los ingresos petroleros no tributarios. La primera puede ser la volatilidad, la cual esos ingresos dependen de los precios internacionales del crudo, más los impuestos asignados, generando incertidumbre en el presupuesto público. El descuido del sistema impositivo puede ser que el auge petrolero de los años 80 destruya que el sistema tributario se volviera descuidado y desordenado, ya que la base de los ingresos se centra excesivamente en las aportaciones petroleras. Y por último, restricciones en el gasto social. Al ser ingresos inestables, la recaudación tributaria bajo el Estado tiene recursos limitados para financiar salud, educación e infraestructura, lo que atrapa al país en una trampa de atraso.
comparado con naciones que tienen una base tributaria aún más sólida. Bueno, y para concluir, puede comprender la importancia que tienen los ingresos tributarios y no tributarios para el funcionamiento del Estado, así como saber cuál es el gasto público y qué es lo que implica. También conocer los impuestos como por ejemplo el ISR, el IVA y el IEPS, y conocer qué representa, saber que representan una parte fundamental de la recaudación tributaria en México, ya que con esto permite que el gobierno pueda obtener recursos para poder sostener los servicios públicos y para que el país pueda desarrollar. De igual forma, los ingresos no tributarios complementan el financiamiento de las actividades gubernamentales. Y por último, me puede dar cuenta de las debilidades que presenta el sistema tributario mexicano. Bueno, muchas gracias.